Chicos, buenos días. Continuando con nuestro horario, pasamos al curso de geometría. El tema que vamos a ver hoy es triángulos, es un tema nuevo. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es ver la parte teórica. A ver, triángulos, dice ahí, definición. Es la figura geométrica de tres lados. Ahí en tu figurita ves un triangulito naranja que está tiene ángulos de color rojito y unas figuritas de color amarillo, ¿no? Esos son los elementos. Vamos a ver uno por uno. Los elementos de un triángulo son vértices. Los vértices son los puntos donde se unen los lados. Ahí, por ejemplo, son ABC. Recuerda que siempre los vértices se escriben con letra mayúscula. Siempre. Ahora los lados. Los lados son los segmentos que se unen para formar el triángulo, ¿no? Recuerda que son segmentos no consecutivos, porque si fueran consecutivos no podrían cerrarse, ¿no? Entonces ahí son AB, BC y CA, o AC también le puedes decir. Ya recuerda que el símbolo de segmento es una rayita arriba, ¿no? Los ángulos interiores, o sea, los que están dentro del triángulo, interiores dentro, ahí están, de rojito, A, B y C. Y los exteriores, que están fuera, de color amarillo, son alfa, beta y gamma. ¿Ya? Son letras griegas. La notación, ¿no? Dice el triángulo ABC se escribe un triángulo chiquitito y los vértices, pues, ¿no? ¿Cómo se lee? Triángulo ABC, ¿ya? Recuerda que siempre un triángulo tienes que denotarlo. Siempre vas a escribir en los vértices las letras que tú quieras. ABC, M, N, P, E, E, F, X, Y, Z. Cualquier letra mayúscula. Listo. Pasamos a clases de triángulos. A ver, los triángulos se clasifican de dos maneras. Según la longitud de sus lados. A ver, eso ya es un tema que también ya lo has hecho el año pasado, pero igual vamos a recordarlo, ¿no? A ver, se clasifican en tres. Equilátero, que es el triángulo que tiene sus tres lados igualitos, del mismo tamaño. ¿Cómo lo vas a notar? Lo vas a notar porque siempre vas a encontrar unas rayitas, así como las que han aparecido, y como son esas rayitas iguales, significa que esos lados también son iguales. Puedes encontrar rayitas, puntitos, una crucecita, un cuadradito chiquito en cada lado. Si tú ves que esas figuritas son iguales, significa que los lados también son iguales. Pasamos al isósceles. Dice tiene dos lados iguales, solo dos lados iguales. Ahí te diste cuenta cuáles son, ¿sí o no? Ese de ahí con ese de ahí. El de abajo no, te das cuenta que es más pequeño. Entonces yo no le puedo poner una rayita, ¿no? Tengo que ponerle dos, porque ahí solamente hay dos lados iguales, ¿no? Y por último el escaleno. El escaleno es aquel triángulo que tiene sus tres lados diferentes. Todos son diferentes, ningún lado igual, ¿no? Entonces, ¿puedo ponerle una rayita a cada lado? No, porque significaría que serían iguales. A este le pongo uno, al otro le voy a poner dos y al tercero o al tercer lado le pongo tres rayitas. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Esas rayitas indican la diferencia también, pues, ¿no? De cada lado. ¿Ya? Entonces, esos son los triángulos según sus lados, según cómo midan sus lados. Ahora también vamos a ver cómo son respecto a sus ángulos. Ahora los ángulos son con tu transportador puedes medir los ángulos, ¿no? El primero, que es el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto. ¿Cómo identificas un ángulo recto? Con ese cuadradito que está pintadito, ¿no? Un cuadradito, ¿ya? Luego, el triángulo acutángulo, que tiene sus tres ángulos agudos. ¿Qué significa? Que miden menos de 90 grados, ¿no? Los tres. Y por último, el obtusángulo, como su mismo nombre lo indica, tiene un ángulo obtuso. Ese que está ahí pintadito es, pues, obtuso. ¿Recuerdas que es un ángulo obtuso? Que mide más de 90 grados.
¿ya? Entonces, solamente vas a copiar esto en tu cuaderno usando tu regla y vas a desarrollar estos ejercicios en tu cuaderno, ¿no? Vas a dibujar triángulos, ¿ya? Y dice, recuerda usar regla y colocar la medida de cada lado. Cuando dibujas un triángulo, por ejemplo, en el número 1 dice, dibuja un triángulo ABC que sea isósceles y rectángulo a la vez. Isósceles significa que va a tener dos lados iguales, ¿sí o no? ¿Ya? Con tu regla vas a medir, por ejemplo, mide 4 centímetros un lado y el otro también tiene que medir 4 centímetros. Pero tiene que ser a la vez rectángulo, o sea, que mida un ángulo de 90 grados. Es muy fácil, tienes que fijarte el ejemplo y te vas a dar cuenta, ¿ya? Entonces vas a poner ahí las medidas, 4 centímetros, 8 centímetros, bueno, no tan grande, pues, ¿no? Mediano nada más. Entonces vas a poner, de preferencia hazlo con medidas exactas, pues, ¿no? Porque es más fácil. No vas a medir, por ejemplo, 3,7, pues, ¿no? Mide 4 o 5 o 3 centímetros, ¿ya? Y me presentas tu tarea. En álgebra, como no nos toca hoy día, sabes que hacemos una semana sí, una semana no, tienes una ficha de refuerzo, ¿ya? En tus fichas que has recogido hay una ficha de álgebra con fecha de hoy, que es de la semana pasada. Tienes que practicar mucho porque el tema de ecuaciones es un tema muy importante que te va a ayudar bastante en la resolución de otros problemas también. Ok chicos, entonces nos vemos hasta la otra semana. Bye bye.